Buenos días, iglesia. Hoy vamos a tocar de nuevo en Efesios 5. El otro día tocamos en Efesios 5, 15 y 16, donde hablamos de que no seamos necios, sino que seamos sabios. Pero hoy vamos a empezar desde el principio en el verso 1 de Efesios 5, porque creo que es importante. Hoy yo estaba meditando en la palabra de Dios. El Señor me dirigió a hablar más detenida y profundamente en este tema. Aquí se nos da, en Efesios capítulo 5, se nos da, diría yo, como tres maneras de andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si queremos andar o comportarnos, esta palabra andar es más bien una forma figurativa de expresar cómo vivimos. Hay tres cosas que se nos alienta, tres maneras que se nos alienta aquí a hacer. Empezando en el verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, se nos exhorta en este andar a andar en amor. Y se nos da el ejemplo de Dios. Se dice: imiten a Dios andando en amor. Claro, Dios es amor. Y también se nos dice: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, porque dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí se nos da la orientación de cómo andar. Pero ahora viene un contraste de lo que no es andar en amor. Si te fijas bien en el verso 3, ahora viene un contraste, o quiere decir lo opuesto a andar en amor. Y es interesante porque nosotros realmente lo interpretamos de una manera diferente. Dice el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La palabra de Dios nos está diciendo que lo opuesto a andar en amor es hacer todas estas cosas. Lo opuesto a andar en amor es andar en pecado. Lo opuesto a vivir de acuerdo al amor de Dios no es abrazar a una persona o amarla o sentarse con ella sin decirle una palabra. No es decirle a una persona: está bien, todo está bien, sigue viviendo tu vida como tú quieres, que no hay problema. Eso no parece que dice aquí. Dice que todas estas cosas, fornicación, inmundicia, avaricia, todas estas cosas son lo opuesto a andar en amor. Si queremos, por lo tanto, andar en amor, en el amor de Dios, si queremos, por lo tanto, imitar a Dios, como dice aquí, nosotros tenemos que alejarnos de todas estas cosas. Nosotros tenemos que comportarnos de una manera diferente. Dice al final en el verso 7: no seáis pues partícipes con él. Y esto es cierto, porque Pablo dice que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si queremos continuar en el camino que vamos rumbo a la vida eterna, es importante que nosotros nos comportemos a la altura de este mandamiento. La segunda manera de andar que se nos da es que andemos en la luz. Que andemos en amor primero, y ahora se nos ilustra de otra manera. Se nos dice: andad en la luz.
Verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Nosotros éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Es tiempo de que la iglesia se dé cuenta de que nosotros, nuestro testimonio, nuestro estilo de vida tiene que ser consistente con andar en amor, con andar en la luz. Dice, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, aquí quiero parar un momento. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Todo lo que enumeró anteriormente. Todo este estilo de pecado pecaminoso que aún ahora en este momento está metido dentro de la iglesia. Hay gente que te dice, vive tu vida como tú quieras, que la gracia de Dios lo cubre. Hermano, eso es mentira. Eso no es cierto. Eso está mandando gente para el infierno todos los días. Así que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Entonces se nos dice aquí dos cosas acerca de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Repito, las obras infructuosas de las tinieblas eran las cosas que nosotros hacíamos antes cuando éramos tinieblas. Ahora ya no las debemos hacer. Entonces dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay una cantidad grande de pastores, líderes, viviendo la vida cristiana, el ministerio, manteniendo de una manera pasiva. No son agresivos en reprender las obras infructuosas de la tiniebla, pero aquí se nos dice que nosotros debemos reprenderlas, las obras infructuosas de la tiniebla. Verso 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo creo que en este momento de pandemia y todo, hay un llamado a despertarnos a toda la iglesia de Jesucristo. Empezando por nosotros los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros, todos nosotros los que estamos en dirección, todos los que pastorean iglesia, el Señor les está le está tocando la trompeta para despertarse. Dice, despiértate tú que duermes. Yo pienso que ahora que todos los planes que teníamos en la iglesia se han trastornado. En muchos lugares no nos podemos reunir, tenemos que hacerlo en la internet, en la línea. El dinero se ha reducido considerablemente. Es tiempo de pensar, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Eso es sin siquiera contar el peligro que hay de contagiarse. Yo pienso que Dios está despertando su iglesia. Para aquellos que oyen el llamado, es tiempo de despertarse. Así que se nos exhorta a andar en amor, se nos exhorta a andar en la luz, que tiene que ver 100% con dejar de hacer las cosas que hacíamos cuando estábamos en tinieblas. Tiene que ver con no imitar al mundo, sino imitar a Dios. La tercera manera de andar que se nos da es andar sabiamente. Y hablamos de eso un poco hace un par de días. Y es en el verso 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que lo primero que se nos dice aquí, hablamos de esto un poco el otro día, es mirar. Pero mirar con diligencia. Que nos fijemos dónde estamos pisando, que nos fijemos dónde estamos parados, que nos fijemos por el camino que estamos yendo. Este llamado, este despertar a la iglesia, a los líderes de la iglesia, tiene que ver con, para un momento y mira qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has estado haciendo durante todos estos años. Dios está despertando a su iglesia, empezando por los líderes. Dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Romanos 12:12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta.
Para nosotros entender cuál es la voluntad del Señor, tenemos que no conformarnos a este siglo. No hay otra manera. Si nos conformamos a este siglo, nosotros vamos a estar completamente fuera de la voluntad de Dios. Pero se dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Continúa diciendo en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El vino aquí representa todas las diversiones mundanas y todas las cosas que el mundo tiene que ofrecer. O sea, que no estemos metidos dentro de ese estilo de vida, sino que más bien estemos llenos del Espíritu Santo constantemente. 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a todo, por todo al Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto habla de nuestra vida espiritual, cantando, alabando al Señor, glorificando su nombre, estudiando la palabra, metidos en esto para poder imitar a Dios, para poder andar en amor, para poder andar en la luz y para poder andar sabiamente. Que Dios te bendiga, iglesia. Piensa, medita en estas cosas. Amén.